Admitir. Vamos. Participantes. Uniendo. Completa. Ahí estamos. Volvimos. Bueno, esperamos a las chicas. Ahí estamos. Ahí entraron las chicas. Muy bien, estamos acá nuevamente. Bueno, les decía que siempre lo que me conmueve es eso, que en toda tormenta, en todo cambio y en toda contradicción y en toda tensión aparece la amorosidad. Ellas lo hablaban ayer, la amorosidad de la escuela, ¿no? Y decía ella que en ella se enseña a mirar al mundo, dijo Dussel, y Terige dijo, la escuela nos hace conocer al mundo. Eso nos metemos adentro del aula. Y entonces ahí nos vuelve a hablar. Yo les contaba de este maestro, de Luis Iglesias, en el ABC, van a encontrar unos documentales que hacen referencia a la educación rural, mírenlo, miren alguna, y seguramente han mirado alguna conferencia o alguna charla de Frey, y habla del acto de enseñar como un acto de amor, ¿no? Un acto de dar al otro. Entonces, siempre entiendo que los maestros encontramos la vuelta para el encuentro con el otro, para empatizar con el otro y para poder hacer escuela y enseñar a pesar de todo, ¿no? Y hay veces que cuando no se encuentran esos caminos, también van a aprender que vamos a tener que hacer acción de algo que ustedes venían proponiendo en las actividades, reflexionar, ¿no? Esto que trae Cami, que la conmovió, ¿no? De una respuesta de un docente, y la verdad que si tuviera que posicionarme, y es decirlo así, ¿no? En un momento en el que tengo que estar de un lado o del otro, y ponerme entre la defensa de un niño, de un joven, su familia, y del lado de un docente, a pesar de que soy docente, siempre me empatizo y me pongo más del otro lado, ¿no? Pero, o sea, del lado del niño y del joven, que también se encuentra en un contexto complicado. Pero no puedo no dejar en este contexto y en este momento de que podamos pensarnos como docentes, como futuros docentes, también para empatizar con este otro docente, ¿no? Más allá de las particularidades, ¿no? Más allá de las particularidades del caso y de todo, entiendo que hoy esta situación nos está moviendo todos los cimientos de lo que creíamos conocido, ¿no? Lo que creíamos que era así, que iba a seguir así por mucho tiempo, hoy está diciendo no. Y que también todas esas presiones y el dar respuesta y el tener que dar respuesta y el tener que, que pensar cosas que después por ahí con el tiempo llegan como lineamientos, también hacen que se generen ciertas tensiones adentro de estas aulas virtuales, adentro de estas biografías docentes, y también se hace complicado poder llevar y acompañar a las familias y a los alumnos, ¿no? Algunos encuentran con mucha creatividad un camino muy rápido para acompañar al otro, ¿no? Y generalmente, al menos seguramente les va a pasar, generalmente las profesoras de educación especial, cualquiera fuera su especificidad, siempre encontramos el camino más rápido para empatizar y para conocer al otro y para buscar los canales de comunicación, y quizás en otras formaciones les cuesta un poquito más, ¿no? Nosotros siempre estamos más cercanas a las familias, por las entrevistas que nos toca hacer,
porque tenemos que estar en contacto con el otro, saber del otro, construir con el otro, este otro lo llamo familia, ¿no? Y por ahí nos metemos de alguna manera en las familias y en las casas, porque nos mandamos un mensajito, porque lo acompañamos, porque necesitamos decirle que fulano no escribió en el cuaderno, que no hizo la tarea, que le pasa tal cosa, que vamos a trabajar con esto, que vamos a trabajar con aquello, y si aquel niño que estamos acompañando no puede comunicarse a través del lenguaje, lo hacemos, o sea, siempre estamos en un contacto más estrecho con las familias, pero no así pasa en los otros niveles, por ahí jardín sí, pero por ahí primaria y secundaria no, y sin embargo hoy tenemos que establecer comunicación con esos protagonistas de la historia, que son los niños, las niñas, los jóvenes y sus familias, y entonces al docente le cuesta ponerse en ese lugar, porque también se siente observado, también se siente no escuchado, se siente que tiene que dar respuesta y respuesta y respuesta a cosas que por ahí a veces no tienen mucha razón de ser. Yo vuelvo con esto. Todas las cosas que vamos a ir aprendiendo durante tercer año y cuarto año de esta carrera de educación especial, las va a ir llevando a pensar en cada una de las trayectorias de sus alumnos, a poder buscar y formarse para tener distintos pensamientos, distintas estrategias, distintas intervenciones para. ¿Y qué pasa cuando tenemos que dar continuidad pedagógica en un contexto como este, con pocos recursos como los que tenemos, y terminamos cayendo en utilizar insumos de cosas que creíamos que ya no íbamos a utilizar, que responden a un paradigma anterior, que responden a una teoría que no adhiere con la corriente que queremos para la enseñanza de nuestros alumnos, y que terminan siendo actividades descontextualizadas, actividades discontinuas, actividades repetitivas, en ejercicio de completamiento, de cosas que no tienen mucho sentido. Si la tuviéramos en esta charla a Silvia Di Croce, ustedes la conocen, a la profe, y le contáramos que algunas actividades que llegan para este plan de continuidad no tiene que ver con la construcción, ¿no?, de la alfabetización inicial. Algunas actividades que llegan de ejercitación, de completación, completos con la vocal A, recorto, pego, uno, el dibujito con este, con el dibujito aquello. Porque en realidad, cuando llega a la casa, es mucho más difícil que el papá, ¿no?, pueda también acompañar en otra propuesta que no sea esta tan dirigida. Y entonces es un vértigo poder pensar de qué manera vamos a acompañar a nuestros alumnos con discapacidad, en sede o en inclusión. En inclusión se complejiza en función de que necesito encontrarme con otros, con muchos otros, y en secundaria con muchos más otros, ¿no?, para pensar distintas actividades y que estas actividades tengan sentido, significación, y que las puedan realizar algunos de nuestros alumnos. Porque también llegamos a, o que no tienen conectividad, o que no tienen dispositivo, o que no tienen formas de imprimirlo, o que no tienen la posibilidad de que haya un otro adulto que entienda la actividad, o que sepa leer la actividad, y que pueda contarles lo que tienen que hacer. En esas realidades estamos parados nosotros hoy. Algunos estarán más avanzados, otros no estaremos tan avanzados. Y después yo me preguntaba, ¿no?, en el trabajo diario, acompañar alumnos en proyectos de inclusión. Si no tuvimos la oportunidad de conocer a nuestros alumnos, ¿cómo hacemos la construcción de una propuesta pedagógica de inclusión?
¿Qué nos dice? Y ahora sí les pregunto a ustedes, ¿qué nos dicen las resoluciones? ¿Qué nos dice el nuevo paradigma desde el modelo social de discapacidad? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para la construcción de una propuesta pedagógica de inclusión? ¿Cuál es el trabajo del maestro de inclusión dentro del desarrollo de esta propuesta? ¿Qué cosas tiene que detectar y sobre qué cosas tiene que trabajar en colaboración con el otro docente de nivel? Ahí vamos revisando un poco lo que eran las resoluciones, ¿no? Se van acordando, me van diciendo qué cosas debería trabajar el maestro de inclusión. Como para eso mismo que venimos charlando, ir llevándolo a nuestra Se tildó la profe. ¿Qué cosas van recordando? Entran dentro de la propia y ¿Escucha? ¿Se escucha? sí. Yo creo que me imagino, ¿no? Se cortó también. Nunca... ¿Se cortó? Sí, sí. Ah. Me imagino, nunca, todavía no viví la experiencia, pero me imagino que debe ser muy complejo poder pensar configuraciones de apoyo sin siquiera poder estar acompañando al otro físicamente, ¿no? Más pensando en todo esto que estábamos mirando en el foro acerca de la comunicación corporal, pensaba yo, ¿no? Todo lo que queda por Pensé en la fuera, todo lo que queda por fuera de esta virtualidad y cómo escuchar también la voz del otro, el interés del otro. Me parece que es muy complejo en estos momentos. O sea, todo es complejo en este momento, pero mucho más me Claro, imagino. pero no lo pensemos desde la acción, Cami. O sea, situándonos, pensemos desde la teoría. Porque si no, estamos en desventaja. Ustedes están en desventaja si les pido que piensen desde la acción. ¿No? No, pensémoslo desde la teoría, pura desde la teoría. ¿Qué cosas entran o tienen que entrar dentro de la propuesta de inclusión? ¿Qué cosas que aparecen en las resoluciones tienen que estar en las propuestas de inclusión? ¿De qué se trata la educación inclusiva? ¿De qué se trata la inclusión en la educación especial? Yo creo que o sea, lo que garantiza es, ¿no? Inclusión, que todos puedan aprender. O sea, en este momento imagino que el docente, como decían ayer en los videos, ¿no? Esto de agente que es Estado, ¿no? De poder estar, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Vane. De garantizar derechos, a eso es lo que voy. Creo que trabajar correlativamente sería lo esencial en este momento. Bien. Pero voy más finito con la teoría. Las cosas que deberíamos haber transitado como para poder construir una propuesta pedagógica de inclusión para acompañar este año es el haber transitado por las aulas, ¿no? Para ver las barreras que hay en el entorno. Uh-huh. Entonces, si me tengo que parar desde ese lugar, no tuve oportunidad de estar en el aula, el tiempo que se necesitaba para conocer el estilo de aprendizaje, el ritmo, y además utilizarlo en el aula, porque eso es la educación inclusiva hoy. No es compensar lo que el otro no tiene. Eso era integración. Lo de ahora es respetar el tiempo del otro como aprende el otro, pero en un contexto.
Y entonces el desafío es que las barreras ahora no se tienen que detectar en el aula concreta, sino en un aula virtual. ¿Y cuánta información que te perdés ahí? Entonces, por ejemplo, hoy una de las cosas que van a seguir apareciendo y que se van a ir charlando en las diferentes mesas y en los diferentes encuentros entre los colegas y todo, tiene que ver con esto. Desde cuál poder trabajar los maestros. Si yo leyera ahora con ustedes la resolución 1664, me daría cuenta que esa resolución solo la puedo aplicar adentro del aula, adentro de una escuela concreta. ¿Y cómo hago para poder aplicarla o poder pensarla en este contexto? Es complejo esto. Y entiendo de que va a haber nuevos cambios en esto que venimos transitando y tratando de estudiar y tratándonos de apropiar, va a haber nuevos cambios. Porque estamos empezando a pararnos desde otro lugar, porque se pusieron, como les digo, en el tapete un montón de situaciones, se visibilizaron un montón de situaciones que veníamos transitándolas, pero ahora que se van a poner ahí, interrogante puro, ¿y ahora qué hacemos con eso? ¿Cómo continuamos? ¿Cómo hacemos para que realmente se garantice aprendizaje? ¿O qué priorizamos? ¿Qué sostenemos? ¿El vínculo? ¿El contenido? La idea es que en cada lectura que vayamos haciendo en el transcurso del año, pueden empezar a posicionarse desde el rol docente, sin necesidad de haber transcurrido por las aulas, ¿no? En relación con un cargo y trabajé, digo, que podemos empezar a preguntarnos también esas cosas. Si yo ahora estoy trabajando y esto es, miren lo que me dice, ¿no? Y no caer Escucha mal, ¿no? Profe, no se escucha porque no la escuchamos, se escucha todo trabado. Cortado. Decisiones rápidas sin certeza, la continuidad, pero ¿qué pasa los padres? Parece un robot. Ahora los padres ven que a sus hijos les cuesta aprender. ¿Cómo hacemos para acompañarlos en ese duelo? Ustedes saben que las familias que tienen una persona con discapacidad atraviesan distintos duelos, ¿no? La voz. Quedó durita. Enseñar a su hijo, ahora está dentro de su casa. Y entonces es todo el tiempo esa situación que se le representa. O sea que también las familias que tienen hijos con discapacidad también empiezan a atravesar otros duelos, que seguramente se van a empezar a hablar en algunas de estas mesas, ¿no? Y rescataba esto de que parece que esta pandemia, decía Marcelo Caruso, es una máquina de hacer. Ver lo que estaba ahí, poner en el tapete una serie de situaciones que requerían revisión y que no se estaban revisando, ¿no? La educación especial va a ser una de esas cosas que se pone en el tapete. La educación inclusiva son una de esas cosas que se visibilizaron, ¿no?
si ustedes pudieran acceder, por ejemplo, al plan de continuidad de los niveles, van a ver que el cuadernillo que se organizó para educación especial es con muchas orientaciones, pero que todas esas orientaciones tienen muchos links, ¿no? ¿Y cómo hacemos para resolver el problema de conexión o el problema de economía de paquetes de datos en un celular para que puedan acceder a esas propuestas? ¿Cómo hacemos? Así que seguramente se empezarán a revisar un montón de cuestiones. Vieron que yo les decía la clase pasada, el encuentro pasado, cuando les hacía esta comparación del capítulo 2 de Pedagogía y Discapacidades del Torto, y les contaba de la circular técnica 5, que fue un momento de inflexión en la educación especial en relación a la normativa, porque fue un momento en el 2012 en el que empezaron a revisarse un montón de cuestiones que tenían que ver con la normativa. La pandemia sería como el huracán. Es como cuando pasa el huracán y la casa que tenías acá te la pone allá. Yo me imagino como un muñequito que le están haciendo así para que le caiga y ya no tiene nada en los bolsillos, pero lo siguen sacudiendo. Bueno, descripción gráfica así me imagino. Sí, la verdad que es, por ahí suena medio desesperanzador, y en realidad es todo lo contrario lo que quiero transmitir. Porque en realidad justamente esto que nos viene a sacudir de tal manera, y ojalá que pase rápido, aunque va a llevar tiempo, nos va a dejar en otro lugar totalmente distinto. Y todavía los maestros que hoy estamos en ejercicio, no terminamos de dimensionar lo hondo que va a calar esto. Porque toda aquella cosa que dijimos que existían desigualdades en el sistema educativo, y algunas de esas desigualdades se reproducían en la escuela, aunque no era la intención de la escuela, está pasando. Y están con el foco en poder resolver situaciones que tienen que ver con los niveles, y no están pudiendo pensarse, o al menos todavía no nos ha llegado, situaciones que tienen que ver con la discapacidad y con las escuelas especiales. O sea, siempre venimos como atrás, ¿no? Por eso digo, esto nos va a correr y nos visibilizó, y nos va a seguir visibilizando. Entonces, como ese 2012, que fue un punto de inflexión para la educación especial de la provincia de Buenos Aires en particular, que empezó a movilizar y empezó a repensarse un montón de cosas a luz de aquella Convención Internacional de las Personas con Discapacidad en el 2006, del 2007 cuando se modifica la Ley de Educación Nacional y por ende la Ley de Educación Provincial, ¿no? Y que entre ellas hace esto de extensivo la obligatoriedad de la educación, ¿no? De pensar la educación como derecho, de pensar en un diseño curricular prescriptivo, de un Estado como garante de derecho, de carácter universal, ¿no? De la educación, y entonces aparece la figura de la UH, la Asignación Universal por Hijo, la inclusión como principio, ¿no? Y empieza a revelar un nuevo enfoque totalmente distinto, ¿no? ¿Vieron el video que yo les subí de Ser o Estar de Carlos Escliar? Nos habla de eso, nos habla de esa cuestión, ¿no? Se nos llenaron las aulas, dijo Carlos Escliar, ahora tenemos diversidad, pero no es lo mismo ser y estar, no es lo mismo estar sentado ahí que pensar para cada uno de esos que están sentado ahí una propuesta de enseñanza, ¿no? Ese video es interesante lo que él dice, es muy interesante lo que él propone para pensar, ¿no? ¿Qué es esto? Vamos a tener que ir formándonos leyendo
y darnos la posibilidad de aprovechar, pensar y reflexionar. ¿De dónde nos vamos a posicionar como futuros docentes de educación especial? Y sin duda que este va a ser una raíz bastante importante de inflexión en lo que es la educación y la educación especial, así que seguramente van a haber algunos cambios, ¿no? Y lo que les quería contar de aquella circular del 2012, que empiezan a aparecer estos cambios, ¿no? Como van a aparecer ahora, en ese momento empezaron a aparecer estos cambios de pensar y repensar lo que era el diagnóstico de la discapacidad intelectual, ¿no? Que es un diagnóstico multifactorial, de múltiples causas. Y entonces lo que seguramente vamos a hacer para esta semana, para esta clase que va a venir, es trabajar con la circular también 5, es una circular técnica 5, pero es del 2003, y en esa circular 5 del 2003, que se llama ¿Qué es el retardo mental?, ¿no? La toman en este año del 2012, que empiezan a hacer una recapitulación, y empiezan a reconocer que hay que sumar otras causas al diagnóstico multifactorial de lo que es discapacidad intelectual, ¿no? Y aparece en esto de ir desprendiéndose del ambiente médico, empieza a posicionarse desde otro lugar, ¿no? Empieza a correrse este modelo hegemónico, el modelo médico, en el que se determinaba si una persona presentaba discapacidad intelectual solo teniendo en cuenta la dimensión, midiendo a través de test el coeficiente intelectual, ¿no? Y entonces eso limitaba bastante las intervenciones que se pudieran hacer. Y para poder correrlo de este modelo médico es que se tienen que poner a pensar y ingresar en este diagnóstico otras dimensiones. Entonces en esta circular empiezan a mostrarse cómo fueron esos cambios. En 1992, en el 2002, cómo fueron agregando distintas dimensiones que nos hace pensar y nos hace tener más idea de lo que es este diagnóstico multifactorial, ¿no? Y empiezan a aparecer la dimensión de la participación y interacción y roles sociales, amplía la dimensión intelectual con la de conducta adaptativa, amplía la dimensión de salud para incluir la de salud mental, la dimensión de contexto, el ambiente en el que el sujeto se desenvuelve. Bueno, vamos a trabajar sobre esa circular porque después vamos a ver un texto que estaba pensado para la cátedra de sujeto con discapacidad intelectual, que habla justamente de Verdugo y que habla de el constructo de discapacidad intelectual, cómo es que se piensa, ¿no? Y desde qué lugar se piensa el concepto de discapacidad intelectual. Que es importante que los docentes de educación especial lo tengamos en claro, porque nuestras intervenciones futuras van a depender de eso, ¿no? De cuánto sepamos y de cómo está diagnosticado nuestro alumno en función de su diagnóstico, porque después nos van a aparecer situaciones, al menos lo que pasa en la realidad de este distrito, es que, y por ahí ahora no tanto, en el que se incluyó más, se tomaron más decisiones de la educación especial, pero hace unos años atrás, los niños que
que se encontraba descendidos de su coeficiente intelectual en las escuelas de nivel, y quizás tuvieran algunas complicaciones en lo conductual, ¿no? Y entonces empezaran a aparecer situaciones como de desfasaje, lo digo en una forma muy metafórica, muy poética también, empezaban a hacer que esos niños empezaran a transitar las escuelas especiales, ¿sí? Hasta en el mejor de los casos les digo que el posicionamiento en el que estaban, en el que decían, bueno, a ver, está decidido su coeficiente intelectual y entonces está con dificultades en el aprendizaje, y encima se le sumaba alguna cuestión de lo conductual, que aún le costaba aún más aprender adentro del aula de la escuela de nivel, con las propuestas que les facilitaba. En el mejor de los casos, miren lo que digo, transitaba derecho a escuela especial. Iba así como, tenía un boletito que decía escuela especial, y allá era su destino. Pero otros se les complicaba un poquito más, porque en ese momento estaba en vigencia otras resoluciones en las que estuve trabajando, digamos yo, soy una chica muy joven, es la anterior, que era la 4635, y anterior a esa, que seguro se la acuerda Laura porque ella es más vieja que yo, y trabajó con una anterior todavía, porque esta que yo les digo, 4635, es del 2012, permitía que cuando se pensara en una trayectoria, se pensara en alumnos que pudieran transcurrir algunos días por escuela especial y algunos otros días por la escuela común, por la escuela de nivel, ¿sí? Y entonces, eso hacía mucho más complicado que pudiera aprender, ¿no? Porque una de las cosas justamente que se da en las aulas y que promociona el aprendizaje es el encuentro con el otro, ¿no? El docente, el compañero, el armar vínculos con los compañeros, el armar grupos con los compañeros, el aprendizaje con el otro porque estoy sentada al lado y me tiro una punta de lo que estoy haciendo, esto se lo así, tomá el lápiz que te presto que lo perdiste, y ir siguiendo muchas de las actividades, que imagínense que veníamos también con cambios en la educación, por ejemplo, de nivel primario, que hacían que las clases fueran más en la presencialidad, ¿no? Más en el trabajar en el pizarrón que en el cuaderno. Entonces, imagínense este chico, que de lunes a viernes, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes iba a la escuela de nivel, y martes y jueves iba a la escuela especial. ¿Saben la sensación que tenían los chicos? Que el martes y jueves estaba perdido. Porque había una continuidad. Estaba perdido. Y yo me acuerdo de un alumno que tuve, que la verdad que necesitaba el apoyo del aula de educación especial, que era otro tipo de grupo, había otro tipo de actividades, algo que lo enfrentara menos a digamos, a las propuestas de las escuelas de nivel, que lo dejaban muchas veces por fuera de lo que él podía resolver. Y sin embargo yo me acuerdo que un día se paró y me dijo, ¿sabes lo que pasa? Que yo me pierdo cosas, y después cuando vuelvo tengo que copiar todo lo que me perdí. Claro, era doble trabajo. Se perdía, quedaba por fuera, porque se habían leído un cuento, habían hecho un trabajo, habían hecho un juego, se lo perdía. Entonces, cuando venía allá, tenía, pero están chateándose mal y están riéndose mal. Cuénteme el chiste. Y lo que pasaba era que terminaba perdiéndose un montón de situaciones y que encima lo recargábamos. Porque ¿qué pasaba? Tenía que terminar de completar aquello que se perdió. Entonces tenía que pedirle a algún compañero hojas
tenía que pedirle la carpeta, el cuaderno, lo que fuere, tenía que completar aquello que no hizo. Me río porque eso me pasaba cuando iba a la primaria. ¿Por qué? ¿Porque faltaban o porque Encima tenías nadie que...? te quiere prestar la carpeta. Olvídate, olvídate. Porque generalmente el que la tiene completa es aquel que es buen alumno. Y si es buen alumno porque tiene un cierto peso atrás de ese ser buen alumno, ¿no? Entonces mamá y papá no te van a dejar prestar la carpeta ni en Pepe. Sí, a veces es más cosa de los padres que de los chicos. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, la propuesta en ese momento era esta cuestión. Y también pasaba de que... Profe, perdone, de nos que queda 4 minutos. no nos queda nada. Y nos falta lo de comunicación. Sí, está sobre el abordaje psicopedagógico. Bueno, lo que decía era esta cuestión de que los dejaba por fuera y que también les proponía, por ejemplo, hacer en contraturno el pasaje por talleres. Entonces también había, ¿no? Como que pareciera que los alumnos con discapacidad o que están siendo acompañados por educación especial todavía tienen que hacer más que otros, ¿no? Entonces, lo que les propongo, igual lo voy a poner en la actividad, es que vayamos leyendo estas dos. Una, que es la circular técnica parcial 5 del 2003, que dice que es el retardo mental. No se asusten por el título. ¿Sí? ¿Es otra Vayamos circular leyendo. 5, profe? Es de Aparte de 2006. la leímos, ¿se llama igual? ¿Querés que te cuente cómo son las resoluciones y las circulares? No, no sé, no. No entendí por No, te eso. cuento, en serio, mira, generalmente es así. Las cosas se hacen ley. Ahí puede haber, en este caso, una convención internacional. Entonces, muchos estados se reúnen para pensar en una cuestión común. Digamos, lo que baja es que esos estados, que fueron estados partes de esa convención o de esa asamblea, como fue la asamblea de Salamanca, en este caso la convención, lo llevan y lo hacen ley. En nuestro país lo hicieron ley a través de la Ley de Educación, la 26.206, y la provincial, la 13.688. ¿Sí? A su vez, cada jurisdicción debe bajarlo a lo propio. Es decir, provincia de Buenos Aires tiene que tomarlo y hacer lo propio. Y dentro de provincia de Buenos Aires están los niveles y las modalidades. Cada modalidad tiene que adherir a esto, que se baja a través del Consejo Federal de Educación, quien hace resoluciones, y esas resoluciones las toma cada jurisdicción y a su vez hace las propias. Por ejemplo, este recorrido sería así: convención, ley de educación nacional, la que les nombré, la 26.206, la provincial, Consejo Federal de Educación a través de la resolución 311, y la provincia de Buenos Aires a través de la resolución 1666. ¿Sí? Las resoluciones vienen por debajo de la ley. Ahora, por debajo de las resoluciones hay circulares. Hay circulares que son generales, que significan, por ejemplo, dentro de educación especial, son aquellas circulares que atienden, con lo que dicen, adentro de esas circulares, a todos los que entran en especial. No importa el servicio, si son de sordos hipoacúsicos, si son motores, si son de discapacidad intelectual, si importa. ¿Entienden? Le corresponde a todas las caracterizaciones de escuela. Las circulares técnicas generales vienen, como la palabra lo indica, circular técnica, o sea que va a dar algo técnico de esta resolución, o sea que baja algo más concreto y de acción. Si es general, abarca a más caracterizaciones, digamos, a más escuelas. Recuerden que acá
En la costa nosotros tenemos servicios agregados, una sola escuela con distintos servicios agregados, pero por ejemplo, en Mar del Plata o en Buenos Aires, o en La Plata, hay una escuela de sordos, que es distinta de la escuela de ciegos, que es distinta de la escuela de discapacidad intelectual, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, esas circulares técnicas generales vienen con algo técnico, con una acción concreta, que viene desprendida de una resolución. Después hay circulares técnicas parciales. De esta acción general